Nadie me preguntó nada durante 90 años, nadie quiso saber qué se escondía detrás de mi silencio. Pero hoy ya no tengo miedo. Y si estás escuchando, es porque por fin alguien decidió echarme oído. Yo no tuve infancia, tuve una jaula, una casa en Oaxaca, con paredes frías, con sombras que me tocaban sin permiso. Mi madre murió cuando yo tenía 5 años. Dicen que fue una fiebre, pero yo vi los ojos de mi padre esa noche, y algo en ellos se rompió. Al día siguiente, él me regaló, como si fuera una muñeca vieja que estorbaba. A los 6 años, ya sabía que el mundo era un lugar donde las niñas no lloran, porque nadie escucha, y donde las manos que deberían protegerte son las que más te hieren. Desde ese día, todo lo que viví fue una herida abierta que nunca cicatrizó. Recuerdo el olor del pan recién hecho. Era lo único bonito de esa casa. Una casa de adobe en el corazón de Oaxaca, donde el sol pegaba con furia y las noches olían a humedad y miedo. Mi madre se levantaba antes del amanecer. Sus manos, aunque pequeñas, eran las más fuertes que he visto en mi vida. Ella hacía pan para vender, con una receta que decía que venía de su abuela, pero yo creo que venía del cielo, porque ese pan sabía a abrazo. Esa mañana, ella no se levantó. La llamé 1, 2, 5 veces, pero su cuerpo estaba frío, y su cara no era la de siempre. Tenía los labios morados y los ojos abiertos, como si hubiera visto algo que la asustó hasta la muerte. Mi padre no lloró, no gritó, no la abrazó, solo se quedó ahí, mirándola, como si ya supiera que eso iba a pasar. Y después, me miró a mí, con esos ojos secos, duros, como piedra, y por primera vez, sentí miedo de él. Esa noche no dormí. Él bebía, y cuando bebía, la casa se hacía chiquita. Yo me escondí detrás de la cortina, abrazando el último pan que mi madre había hecho. Sabía que era la última vez que algo o alguien me iba a cuidar. Al amanecer, un camión se paró frente a la casa. Mi padre salió con una bolsa y me tomó del brazo. No me explicó nada, no me miró, solo me dijo: ahora te vas con los Mendoza. Ellos te van a cuidar. Cuidar, esa palabra, me la escupió como si fuera veneno. Yo tenía 6 años, y ese día empezó mi condena. Los Mendoza vivían en una casa grande, de esas que huelen a humedad vieja y madera podrida. Tenían un portón verde, oxidado, que rechinaba cada vez que se abría, como si avisara que algo malo estaba por pasar. La señora se llamaba Estela, siempre con un rebozo apretado al cuello y los labios fruncidos, como si el mundo le debiera algo. El señor, don Aurelio, alto, moreno, con una mirada que me hacía sentir desnuda, incluso vestida. «¿Aquí no vienes a descansar?», dijo Estela la primera noche. «Aquí se trabaja. Tu padre dijo que eras fuerte. Ya veremos si es cierto». Me dieron un catre en la cocina, sin cobijas, sin almohada, y una cubeta para mis cosas. Eran 3, una muñeca sin cabeza, un pañuelo de mi madre y una carta que no sabía leer. El primer trabajo fue limpiar el patio, con una escoba más grande que yo. No me dieron desayuno, ni agua, solo gritos. Y si me detenía un segundo, el cinturón de don Aurelio me recordaba que ahí yo no era niña, era propiedad. A la semana ya no lloraba, no porque no quisiera, sino porque aprendí que llorar empeoraba las cosas. Estela decía que el llanto atraía al diablo, pero no sabía que el diablo ya vivía ahí. Un día, mientras limpiaba el cuarto de don Aurelio, él me llamó. Su voz era suave, pero su sombra llenaba toda la habitación. Me dijo que me acercara, que no tuviera miedo, que yo era bonita para ser pobre. Y entonces puso su mano donde nadie debería ponerla. Yo tenía 6 años, y esa fue la primera vez que mi alma se rompió en pedazos tan pequeños, que me tomó décadas volver a encontrarlos. Después de ese día, dejé de ser niña. No lo decidí, simplemente pasó, como cuando se apaga una vela sin previo aviso. No hubo más juegos, ni cantos, ni risas, solo el sonido de los pasos de don Aurelio en el pasillo, y el terror que me subía por la espalda cada vez que se acercaba. Estela nunca preguntó por qué ya no comía, ni por qué se orinaba en la cama. Solo decía que yo era débil, que mi madre me había criado mal, y que la pobreza no era excusa para la flojera. A veces, me encerraban en el gallinero, por castigo, horas bajo el sol,
rodeada de plumas y excremento. Allí aprendí a hablar con las gallinas, les contaba cuentos que inventaba en mi cabeza, como si al contarlos pudiera escapar un poco, pero por dentro algo se estaba quebrando, y nadie lo notaba, porque las cicatrices que duelen más son las que no sangran. Una noche, escuché a don Aurelio discutir con alguien en la cocina. La voz era de una mujer, fuerte, enojada. Decía que eso que él hacía era pecado, que lo iba a denunciar. Y él solo se reía. Decía que a esas niñas nadie las busca. ¿Qué? Yo no valía nada. A la mañana siguiente, esa mujer, la maestra Lucía, no volvió a la escuela. Nadie habló de ella. Su nombre desapareció, como si nunca hubiera existido. Y fue entonces que entendí que el silencio es el arma favorita de los monstruos. Me aferraba a pequeñas cosas, el olor a jabón barato en mi ropa, el sonido de la lluvia golpeando el techo de lámina, y una promesa que me hice en silencio: cuando crezca, me voy a escapar de aquí. No sabía cuándo, no sabía cómo, pero cada noche me repetía esas palabras como un rezo. Era lo único que me mantenía viva. Una mañana, Estela me mandó a llevar un paquete a la escuelita del pueblo. Era la primera vez en meses que salía sola. Mis pies temblaban, pero mi corazón volaba. Ahí vi algo que no había visto en mucho tiempo, una sonrisa. Lupita se llamaba, tenía trenzas largas y una mirada limpia. Me ofreció la mitad de su torta sin decir palabra, y en ese instante supe que otro mundo existía, un mundo donde no todo dolía. Esa noche, detrás de la escuela, le conté a Lupita mi plan de escape. Ella me miró, seria, y dijo: yo te ayudo, pero lo dijo con un tono, como si ya supiera que todo saldría mal. La noche llegó, esperé con los pies descalzos y el alma en un hilo, pero Lupita nunca apareció. En su lugar, apareció don Aurelio, con el cinturón en una mano, y mi promesa, rota, en la otra. Después de eso, pasé 3 días encerrada en el sótano, sin comida, sin agua, sin voz, y entendí que hasta las promesas más puras pueden convertirse en castigo. No hay oscuridad como la de ese sótano. Era un cuarto de tierra húmeda, sin ventanas, donde el silencio gritaba. Los ratones corrían entre mis pies y yo ya no tenía fuerza ni para asustarme. El hambre era como un animal adentro de mi estómago, rascando, mordiendo, esperando. La sed era peor, mi lengua se volvió piedra, y cada vez que tragaba saliva, sentía que tragaba espinas. No lloré, ya no me quedaban lágrimas, solo respiraba, lento, como si respirar fuera un pecado más. Pensaba en mi madre, en sus manos amasando pan, en su risa, y me preguntaba: ¿estará viéndome desde algún lugar? ¿Sabe lo que me están haciendo? ¿O también me olvidó? El tercer día, escuché la puerta abrirse. La luz me cegó por un segundo, y ahí estaba Estela, con un plato de arroz frío y una mirada que no sentía nada. Levántate, dijo, tienes que trabajar. Y eso hice, me levanté, porque en ese lugar ni siquiera te dejaban morir en paz. Esa noche, soñé que tenía alas rotas, pero alas al fin. Después del sótano, algo cambió en mí. No era solo el cuerpo el que dolía, era como si me hubieran vaciado por dentro. No hablaba, no reía, no preguntaba, solo obedecía, como una sombra pequeña que se movía por la casa, limpiando, cocinando, aguantando. Una noche, mientras fregaba el piso, Estela me llamó al cuarto principal. Tenía en la mano una cuchara de metal. ¿Te vas a portar bien?, dijo, o te voy a marcar, o para que nunca se te olvide quién manda aquí. Pensé que era una amenaza, pero no, fue una promesa. Calentó la cuchara en la estufa, la sostuvo hasta que se puso roja como el infierno, y sin decir más, me la presionó contra la espalda. El grito se me atoró en la garganta, no por falta de dolor, sino porque ya no me sentía dueña de mi voz. Durante semanas, el olor a carne quemada me seguía. Cada vez que me agachaba, sentía el ardor. Era como llevar la humillación tatuada en la piel. Y entendí algo que nunca olvidé. A veces, el infierno no está bajo tierra. Está en una casa, con paredes de adobe, y un portón verde que nadie cuestiona. Fue un domingo cuando llegaron los primos de los Mendoza. Una familia entera. Risas, voces fuertes, botellas sobre la mesa. Los hombres olían a tabaco, a sudor y a peligro. Estela me peinó a tirones. Me puso un vestido viejo y me dijo:
¿Vas a portar bonita? ¿Me oyes? Nada de lloriqueos. Hoy hay gente importante. Durante la comida, me hicieron servir platos, recoger vasos, limpiar migas del suelo. Uno de los hombres, no recuerdo su nombre, solo su mirada me seguía con los ojos cada vez que pasaba cerca. Cuando terminé, intenté escapar a la cocina, pero Estela me detuvo. «Acompáñalo al granero», me dijo. «Va a revisar unas cosas». Yo sabía lo que eso significaba. Lo sentí en el estómago, lo sentí en la piel. En el granero, él me cerró la puerta por dentro. Me dijo que no gritara, que si cooperaba, no dolería tanto. Tenía 8 años, y en ese momento, me convertí en nada. Después, regresé a la casa arrastrando los pies. Estela me miró de reojo, y dijo, «Lávate la cara, te ves sucia». Y ahí entendí que hay gente que no solo permite el dolor, lo organiza, lo prepara, lo sirve en bandeja. Aquí tienes la continuación de tu relato, adaptada al español de México. Esa noche no dormí. Me acosté en mi catre con los ojos abiertos, mirando el techo agrietado, como si pudiera tragarme. Cada parte de mi cuerpo dolía, pero lo que más dolía era la idea de que nadie vendría a salvarme. Nadie, porque en ese lugar yo no existía. A la medianoche, escuché el silencio. Sí, el silencio también hace ruido cuando uno lo conoce bien. Y en ese silencio, tomé una decisión. Fui al patio, descalza. El aire frío me cortaba la piel. Busqué la cuerda que usaban para tender la ropa. La toqué, la sentí firme, más firme que yo. Subí a una silla vieja, la cuerda en la mano, el corazón como tambor roto. Pero justo cuando la iba a atar al gancho del techo, una voz dentro de mí gritó. No fue la de mi madre, no fue la de Dios, fue la mía. Una voz que dijo, no, no les vas a dar ese gusto, vas a vivir, aunque sea arrastrándote, vas a vivir. Y tiré la cuerda al suelo, caí de rodillas, y lloré, por primera vez, en mucho tiempo, lloré como niña. Días después, Estela me mandó al mercado del pueblo, con una lista en una mano y unas monedas en la otra. Y no te tardes, mocosa, dijo. Pero ese día, me tardé, porque entre los puestos de frutas y verduras, vi algo que no veía desde la muerte de mi madre. Una mirada amable. Era una mujer mayor, de piel arrugada como hoja seca, y ojos que brillaban como si guardaran secretos del universo. Vendía flores, y me ofreció una sin cobrarme. «Para ti, niña valiente», dijo. Le pregunté por qué me llamaba así. Ella sonrió, y respondió algo que jamás olvidé, porque no cualquiera sobrevive con los ojos tristes y el alma intacta. Nos sentamos en un rincón del mercado, junto a su carrito de flores. Me dio un poco de pan, y sin que yo dijera nada, empezó a hablarme de la libertad, de que existe otro mundo más allá de esas calles, de que hay mujeres que logran escapar y sanar. Quise creerle, pero el miedo me tenía amarrada por dentro. Antes de irme, me tomó la mano y me dijo, no dejes que te quiebren del todo, niña, lo que eres, aún vive ahí dentro, solo está dormido. Y ese día, por primera vez en años, volví a sentir algo parecido a esperanza. Volví del mercado con la flor escondida en el bolsillo. Estela me esperaba en la puerta con los brazos cruzados. «¿Dónde estabas?», gritó. No respondí. Aprendí que a veces el silencio te protege más que cualquier palabra. Ella me cacheteó. La flor cayó al suelo, la pisó y dijo, «Aquí no hay lugar para tus fantasías, niña estúpida». Esa noche, escondí los pétalos aplastados debajo de mi catre, como si fueran un tesoro, como si fueran prueba de que algo bueno me había pasado, aunque fuera por un instante. En los días siguientes, intenté desaparecer, no físicamente, no, me hice invisible por dentro. No hablaba, no sonreía, no lloraba, solo obedecía, con la mente lejos, muy lejos. Y así pasaron los años, años que no viví, años que soporté, porque cuando eres una niña invisible, nadie nota cuánto te estás muriendo por dentro. Hasta que, un día, la vida, con su forma cruel pero justa, me obligó a abrir los ojos y entender que hasta los fantasmas pueden despertar. Tenía 15 años cuando me vendieron. Sí, como si fuera un animal, como si mi vida pudiera caber en unas cuantas monedas. Don Aurelio tenía deudas, y un hombre delgado, con sombrero grande y botas sucias, vino a hacer trato. Es fuerte, sabe trabajar, no habla mucho,
dijo Aurelio, y yo ahí, parada como estatua, escuchando. ¿Cómo se negociaba mi futuro? El hombre se llamaba Julián, dueño de una hacienda en el norte. Le dio un fajo de billetes a don Aurelio y me llevó en su camioneta como quien carga un saco de papas. No hubo despedidas, no hubo lágrimas, solo un portón verde que se cerró, para siempre detrás de mí. En el camino, no habló mucho, solo mascaba tabaco y me miraba por el retrovisor con ojos que ya conocía. Ojos que sabían hacer daño. La hacienda era enorme, tierra reseca, caballos flacos, y un grupo de mujeres, todas jóvenes, todas con la misma mirada vacía. Ahí entendí que no me habían comprado para trabajar la tierra, me habían comprado para trabajar el cuerpo, para callar, para obedecer, para sobrevivir, y lo hice, porque ya no tenía otra opción. En la hacienda no había nombres, solo números. Yo era la número 6, las otras chicas llegaban con la misma historia, promesas falsas, o hambre, o violencia. Ninguna hablaba de su pasado. Era como si estuviera prohibido recordar. Nos levantaban antes del amanecer, limpiábamos, cocinábamos, lavábamos la ropa de los hombres, y en las noches nos tocaba lo peor. Julián elegía con quién dormía cada noche, y si no eras tú, sabías que igual vendría alguien más, un patrón, un capataz, o algún amigo visitante. Una vez intenté resistirme. Me golpearon hasta dejarme inconsciente. Me enterraron mediodía en una zanja como castigo. Cuando desperté, tenía tierra en la boca y otra cicatriz más que nadie vería. La número 3, una chica de Chiapas, intentó escapar. La atraparon, la colgaron del techo como advertencia. No murió, pero desde entonces ya no hablaba, solo miraba fijo, como si su alma se hubiera ido. Y yo aprendí a quedarme quieta, a no mirar a los ojos, a respirar sin hacer ruido, porque en ese infierno, el silencio era lo único que todavía me pertenecía. Un día, mientras recogía agua del pozo, escuché una voz que no conocía. Era suave, diferente, no como las de los hombres de la hacienda. Era Ernesto, un joven delgado, con manos ásperas de tanto trabajar y unos ojos que no me miraban como a un objeto. Me preguntó mi nombre. No respondí, me sonreí apenas y seguí caminando. Durante semanas, él buscó formas pequeñas de hablarme. Un saludo, un pedazo de pan extra, una mirada cómplice cuando los demás no veían. Yo no confiaba, no podía, pero su presencia era como una chispa tibia en medio del hielo. Una noche, mientras colgaba ropa al atardecer, él se acercó y me dijo, no mereces estar aquí, no es culpa tuya, y si alguna vez decides escapar, yo te ayudo. Lo miré, y por primera vez en mucho tiempo, quise creer. Esa noche no dormí, me quedé mirando las estrellas por la ventana rota de mi cuarto, preguntándome si acaso el destino me estaba dando una segunda oportunidad. Pasaron días, Ernesto seguía hablándome en secreto, yo lo escuchaba, con miedo y con esperanza al mismo tiempo. Una tarde, mientras lavábamos ropa junto al río, me pasó un papel doblado. Tenía un mapa dibujado a mano, una ruta, un camino entre cerros que llevaba a un pueblo cercano. Mañana, a medianoche, te esperaré donde guardan los sacos de maíz, os dijo, y luego se fue, como si nada. Esa noche, el corazón me latía como nunca, las manos me sudaban, me temblaban las piernas, pero estaba decidida. Guardé lo poco que tenía en una bolsa vieja, amarré bien mis zapatos rotos, y cuando el reloj marcó las 12, salí. Ernesto estaba ahí, con una linterna y un caballo pequeño. Subimos sin hacer ruido y nos metimos entre la maleza. Corrimos, por fin, corrimos, pero no llegamos ni a la mitad del cerro cuando escuchamos los perros, ladridos, gritos, linternas encendiéndose detrás de nosotros. Ernesto me gritó, «Corre tú, yo los distraigo», y se lanzó hacia otro lado. Yo corrí como nunca en mi vida, pero no fue suficiente. Me atraparon, me arrastraron de vuelta, y no volví a ver a Ernesto. Esa noche, me golpearon tanto, que por 3 días no pude caminar, y aprendí que la libertad, a veces también duele. Después de la fuga, todo cambió, no me hablaban, no me gritaban, no me tocaban, solo me observaban, como si esperaran que me quebrara sola. Pero el verdadero castigo llegó una semana después. Me llamaron al patio central. Todas las chicas estaban ahí, alineadas. Julián
con el cinturón en la mano y los ojos más fríos que nunca. Se paró frente a mí. «Esto es para que ninguna otra se crea valiente», dijo. Me amarraron las muñecas a un poste, y frente a todas, me azotaron 1, 2, 10 veces. Cada golpe quemaba, cada mirada bajaba la cabeza, nadie podía salvarme, ni yo misma. Cuando terminaron, caí al suelo. Sentí que mi cuerpo era solo carne rota, pero mi mente, gritaba algo que ellos no podían escuchar. No me mataron, sigo aquí. Esa noche, mientras me arrastraba de vuelta a mi cuarto, una de las chicas me dejó un trozo de tela húmeda, para que no se infecte. Susurró. Era la número 3, la que ya no hablaba, y por primera vez, supe que no estaba tan sola como pensaba. Una mañana, mientras barría la entrada del almacén viejo, encontré algo entre las tablas del piso, un sobre, viejo, arrugado, con mi nombre escrito con lápiz. Para Mercedes, mi corazón se detuvo. Nadie usaba mi nombre hace años. Lo abrí, con manos temblorosas, y dentro había una hoja doblada. Reconocí la letra al instante. Era de Lupita. Decía: «Perdóname, quise ayudarte, pero ese día vinieron por mí primero. Me llevaron a otra casa, más lejos, más oscura. Pero nunca te olvidé. Si alguna vez encuentras esta carta, recuerda, tú no estás rota, solo estás escondida, y lo que eres sigue ahí adentro. Te quiero, Lupita». Me derrumbé, no por tristeza, sino por alivio. Lupita no me había abandonado, solo había sido atrapada como yo. Esa noche, dormí abrazando la carta, y entendí que incluso en los peores lugares, la memoria puede ser una forma de resistencia. Un día, llegó alguien nuevo a la hacienda, una muchacha elegante, con vestidos limpios, uñas pintadas y perfume. Caro, era Mariana, la hija del patrón. Aquí tienes la continuación de tu relato, adaptada al español de México. Todos la trataban como a una reina, y ella caminaba por la casa como si el sufrimiento ajeno fuera parte de la decoración. Pero algo en ella me llamó la atención. Me miraba diferente, no con desprecio, no con compasión, sino con curiosidad. Una tarde, me pidió que le cepillara el cabello. Entré a su cuarto temblando. Nunca había estado tan cerca de alguien como ella. Mientras la peinaba, me preguntó: «¿Tú cómo llegaste aquí?». No respondí. Insistió: «¿No tienes familia?». Y fue entonces que le dije la verdad, sin adornos, sin llanto, solo la verdad. Ella guardó silencio, se levantó, y dijo algo que me dejó helada. Yo tenía una hermana. Mi madre la dio en adopción cuando era bebé. Nunca supe qué pasó con ella. Nos miramos, en silencio, y por primera vez, sentí que algo dentro del destino se movía, como si un engranaje oculto comenzara a girar. Después de esa conversación, no podía dejar de pensar en Mariana, sus palabras, su historia. Y sí, de verdad tenía una hermana perdida. Y sí, esa hermana era yo. Recordé lo que mi madre me había dicho una vez, antes de morir. Tú no naciste sola, Mercedes, eras 2, pero solo tú te quedaste conmigo. Yo era muy pequeña, nunca entendí esas palabras, hasta ahora. Empecé a observar a Mariana, sus gestos, su forma de hablar, de caminar. Había algo que se sentía familiar. Una tarde, mientras limpiaba su tocador, sexta una foto vieja. Era una mujer joven con 2 bebés en brazos, idénticos. Mariana entró, y al verme mirando, dijo: «Esa es mi madre, y esos bebés somos yo y la que no conocí». Le pregunté si sabía dónde había nacido. «En Oaxaca», respondió. Y entonces, todo encajó. No sabía cómo decírselo, no sabía si debía, pero dentro de mí, una certeza comenzó a crecer. Yo era la hermana desaparecida. El destino nos había reunido en el lugar más improbable, y aún no sabíamos cómo. Pero nuestras historias estaban a punto de romperse para siempre. Esa noche, no pude dormir. La carta de Lupita, la mirada de Mariana, la foto de los 2 bebés, todo me golpeaba al mismo tiempo, como un recuerdo que por fin exigía ser recordado. Al día siguiente, fui al cuarto de Mariana temprano, mientras todos dormían. Me atreví, toqué la puerta, entré, y le pregunté en voz baja: «¿Sabes cómo se llamaba tu hermana?». Ella se sorprendió, me miró fijamente, como si ya supiera lo que estaba por venir. Sacó un papel viejo de un cajón. Era un acta de nacimiento,
Mercedes del Rosario Mendoza. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Mi nombre completo, mi verdadero nombre, el nombre que nadie había usado desde que mi madre murió. Mariana me agarró del brazo. Nos miramos. Ninguna dijo nada, pero las lágrimas hablaron por nosotras. Dos niñas separadas por la violencia, reunidas en medio de un infierno, unidas por un hilo que ni el dolor pudo cortar, y ahí supe, sin lugar a dudas, era mi hermana, y yo era la suya. Mariana no lloró, solo se quedó en silencio, mirando el acta. Me dijo que su madre nunca hablaba del pasado, que cuando era niña y preguntaba por su hermana, siempre le decían lo mismo: fue adoptada por una familia pobre. Está bien, no preguntes más, pero ahora entendía. No me habían dado en adopción, me habían vendido. Le conté todo, cada golpe, cada abuso, cada nombre y cada silencio. Mariana me escuchó sin parpadear, y cuando terminé, solo dijo: te juro que esto no se va a quedar así. Durante días, nos vimos en secreto. Ella investigó, revisó papeles antiguos, confrontó a su madre, y lo confirmó. Don Aurelio había recibido dinero de su familia para que yo desapareciera. Mi padre, el mismo que me entregó a los Mendoza. Todo había sido parte de un pacto sucio. El dolor fue insoportable, pero también liberador, porque por fin la verdad tenía nombre y yo tenía voz. Ese día, por primera vez, me miré en un espejo y me reconocí. Aunque sabíamos la verdad, seguir en la hacienda era peligroso. Julián aún mandaba, y si sospechaba que Mariana y yo hablábamos, podía matarnos a las dos. Ella quería sacarme de ahí de inmediato, pero le dije que no. No podía irme sola. Las otras también merecían libertad. Mariana no entendía. Me decía: no puedes cargar con todas, pero yo ya había cargado con el peso del silencio toda la vida, y ahora no iba a ser cómplice. Le hablé de la número 3, de las otras chicas, de sus cicatrices invisibles, de sus ojos muertos. Ella escuchaba en silencio, y al final asintió. Empezamos a planear, lento, cauteloso, como quien desarma una bomba. Mariana usó su influencia para traer a un abogado. Dijo que necesitaba ayuda con un testamento. Mentira, era para investigar la propiedad y registrar todo lo que pasaba en secreto. Cada noche, escribía testimonios en un cuaderno. Mi historia, la de la número 3, la de otras que empezaron a confiar, y poco a poco, la verdad empezó a tomar forma. Cada página que escribíamos era un grito que había esperado años para salir. Mariana escondía el cuaderno en un doble fondo de su baúl, entre vestidos y fotografías antiguas. Cada noche, después de que los hombres dormían, me pasaba una hoja en blanco y una pluma. Escribir me dolía. Las palabras pesaban, pero también me limpiaban. Era como escupir veneno acumulado por décadas. Escribí sobre Estela, sobre Don Aurelio, sobre Julián, sobre la carta de Lupita, y cada palabra que salía de mí era una parte de mi alma que se reconstruía. Una madrugada, la número 3 vino a verme. Lloraba, me tocó la mano y susurró por primera vez en años: también quiero escribir. Le dimos una hoja, escribió con torpeza, como si cada letra fuera una herida, y cuando terminó, me abrazó. No dijimos nada, no hacía falta. El cuaderno se llenaba, y con él, nuestras voces, historias que nadie había querido escuchar, pero que ahora exigían justicia. Cuando el poder siente miedo, se vuelve más cruel. Y Julián, aunque no sabía aún lo que estábamos planeando, lo olía el cambio, la desobediencia silenciosa, la chispa que empezaba a arder bajo sus pies. Empezó a rondar más por las noches, a interrogar con los ojos, a castigar por cualquier motivo. Una cuchara mal lavada, un paso fuera de lugar, un suspiro demasiado largo. Una tarde, entró al cuarto de Mariana, sin avisar, revisó sus cosas, revisó el baúl, pero no encontró el cuaderno. Mariana lo había escondido en la cocina, dentro de un viejo horno que ya nadie usaba. Esa noche, ella vino a mí temblando. Nos queda poco tiempo, dijo. Tenemos que sacarlo de aquí. Decidimos mover el cuaderno a un lugar más seguro, el pozo seco detrás del granero. Lo envolvimos en plástico, lo sellamos con cinta y lo escondimos entre piedras, cubierto de hojas y barro.
Si nos descubrían, no solo destruirían las páginas, nos harían desaparecer, pero ya no teníamos vuelta atrás. La verdad estaba viva, y no iba a callarse nunca más. Una semana después, llegó una camioneta negra a la hacienda. No era común. Los motores extraños siempre traían problemas. Del vehículo bajó un hombre trajeado, con lentes oscuros y una carpeta en la mano. Dijo que era inspector de tierras, que venía a revisar unos documentos de propiedad. Julián se puso pálido. Lo vi. Por primera vez, sexta miedo en sus ojos. El hombre caminó por la hacienda, hizo preguntas. ¿Cómo notas? Pero lo más importante fue lo que no dijo. No mencionó a las chicas. No preguntó por mí. Solo observaba. ¿Cómo? ¿Quién ya sabe lo que busca? Esa noche, Mariana me confesó. Es parte del plan. Vino a revisar. Y va a volver. Con pruebas. Con órdenes. Nos abrazamos, temblando, porque sabíamos que estábamos muy cerca, pero también más expuestas que nunca, y en el aire se sentía el temblor de una tormenta que estaba por estallar. Fue un jueves, el cielo amaneció oscuro, como si el sol también tuviera miedo. No hubo luz en todo el día, ni en la casa, ni en nosotras. Mariana desapareció por horas, nadie sabía dónde estaba. Julián gritaba su nombre por la hacienda, furioso, con una escopeta colgada al hombro. Yo barría el patio con las piernas flojas, esperando que no se notara mi terror. Pero por dentro, sentía que algo había salido mal. Al anochecer, Mariana volvió, sucia y sudada, con los ojos rojos de tanto llorar, me abrazó fuerte y susurró al oído, «Nos traicionaron». El abogado desapareció, no llegó al juzgado. El inspector también. Está inubicable. Todo se vino abajo. Los papeles, las pruebas, la esperanza. Y ahí supe que pelear contra monstruos requiere algo más que valor, requiere sobrevivir cuando ya no queda nada. Esa noche, me encerré en la cocina, saqué el cuaderno del escondite, lo abrí, y escribí una sola frase en la última página. Sí, me matan, que al menos quede esto. El silencio del día siguiente era distinto. No era tranquilidad, era pólvora en el aire, esperando una chispa. Julián no hablaba, pero lo sexta limpiar su escopeta en el porche, lento, con odio, como si ya supiera a quién iba a usarla. Mariana y yo evitábamos cruzar miradas frente a los demás, cualquier gesto podía delatarnos, pero en el fondo, sabíamos que ya nos habían descubierto. Esa noche, escuché pasos en el pasillo, rápidos, pesados. El pomo de mi puerta giró, no abrió, estaba cerrada desde dentro. Me escondí debajo de la cama, con el cuaderno entre los brazos. Lo apreté contra el pecho como si fuera un escudo, y recé, no a Dios, a mi madre, a Lupita, a la niña que fui. Los pasos se alejaron, pero el miedo se quedó, pegado al techo, metido en mi garganta. A la mañana siguiente, una de las chicas no apareció en el desayuno, la número 8. Se llamaba Clara, y nunca más volvimos a verla. La guerra había comenzado, y no sabíamos cuántas sobreviviríamos. Mariana decidió que era hora de actuar. No podíamos esperar más, la desaparición de Clara lo había dejado claro, íbamos a caer, una por una. Esa tarde, nos reunimos en secreto con 3 de las chicas, las más fuertes, las que aún conservaban fuego en los ojos. Les mostramos el cuaderno, página por página, dolor por dolor. Aquí tienes la continuación de tu relato, adaptada al español de México. Nadie hablaba, pero todas asentían, entendían lo que eso significaba. Era nuestra única arma, nuestra única salida. Decidimos turnarnos para custodiarlo. Cada noche, estaría con una distinta. ¿Para qué? Si caía una, las otras siguieran. Esa noche, le tocó a la número 3, la que había guardado silencio tanto tiempo, la que ahora escribía con rabia contenida, la que, en su hoja, dejó solo una frase: «Yo también merezco ser escuchada». Ese cuaderno ya no era solo mío, era, de todas, un testigo mudo, que hablaba por todas las que nunca pudieron hablar, aunque Estela ya no vivía con los Mendoza. La sombra de su voz seguía viva en mi cabeza, su desprecio, sus golpes, sus frases cortantes, como cuchillos. Las niñas pobres no sueñan. Tú naciste para servir, no para ser feliz. Una tarde, Mariana me confesó algo que me heló la sangre. Estela no desapareció, está viva, y sabe que tú estás aquí. Me temblaron las piernas. Ella era la raíz de todo, la que me entregó, la que permitió
La que silenció. Mariana la había visto en la ciudad, cerca de una clínica. La había seguido y descubrió que estaba bajo otro nombre, pero con la misma cara de hielo. Ese mismo día, le pedí algo que jamás pensé pedir. Tráemela. Quería verla una última vez, no para vengarme, sino para mirarla a los ojos y demostrarle que yo sí sobreviví. Mariana dudó, pero entendió, y dijo, está bien, pero esto lo hacemos a mi manera. Sabía que el pasado volvía, y esta vez yo estaba lista para enfrentarlo. 2 días después, Mariana volvió de la ciudad. No dijo una palabra, solo me miró y asintió. Me llevó en secreto a una casita al borde del pueblo, paredes descascaradas, un portón azul, un árbol seco en la entrada. Entramos, el aire olía a medicinas baratas y humedad vieja, y ahí estaba ella, Estela, más arrugada, más delgada, pero con la misma mirada afilada. Me miró, y durante un segundo, vi miedo en sus ojos. Después, torció los labios y dijo, mírate, sigues viva, como si fuera una sorpresa, como si fuera una ofensa. Me senté frente a ella, respiré hondo, y le dije todo, cada golpe, cada silencio, cada noche de horror. Ella no negó nada, solo dijo, yo hice lo que me tocaba hacer, tú naciste para sufrir, y yo para enseñarte cómo. No lloré, no grité, solo respondí, y sin embargo, aquí estoy, y tú, estás sola. Mariana la miraba desde la puerta. No dijo nada, solo la dejó allí, con su sombra. Esa noche, sentí algo que no conocía, libertad interna. No porque ella me perdonó, sino porque yo ya no la necesitaba para ser libre. Esa noche, el cielo se despejó por primera vez en semanas. Las estrellas parecían más cercanas, más limpias, más mías. Mariana y yo nos sentamos en el tejado de la hacienda, mirando en silencio. No hacía falta decir nada. Habíamos cruzado una frontera invisible, y aunque aún quedaba mucho por pelear, algo dentro de mí ya había cambiado. Le pregunté, ¿tú crees que se puede vivir después de todo esto? Y ella respondió, no sé si se puede, pero yo quiero aprender contigo. Era la primera vez que alguien quería caminar conmigo, no como salvadora, no como dueña, sino como hermana. Ese día marcó la mitad del camino, no porque el peligro hubiera terminado, sino porque por fin yo sabía quién era. No era solo la niña que vendieron, ni la joven que abusaron, ni la mujer que silenciaron, era Mercedes, y aún quedaba historia por escribir. Después de enfrentar a Estela, algo se encendió en mí. Ya no era solo sobrevivir, era salvar. Mariana lo sabía, y juntas empezamos a planear una fuga real, una que no dependiera de papeles, ni inspectores, ni justicia tardía. Sabíamos que no podíamos salir todas al mismo tiempo, pero sí podíamos empezar por abrir puertas, romper candados, sembrar rutas. El plan era simple y peligroso: crear un incendio en el depósito viejo, lo suficiente para distraer a Julián y los capataces. Mientras tanto, 3 chicas saldrían por el canal seco detrás del molino. Mariana conseguiría una camioneta y las esperaría a unos kilómetros. ¿Era arriesgado? Sí, pero ¿era ahora o nunca? Las chicas elegidas eran las más fuertes, las más decididas. Entre ellas, la número 3, esa que había vuelto a hablar, esa que ya no quería morir en silencio. La noche elegida, todas temblábamos, pero no era miedo, era coraje acumulado, era memoria encendida. Y mientras preparábamos los últimos detalles, yo miré a Mariana y supe que la vida estaba empezando justo ahí. El fuego comenzó con una chispa, una llama pequeña en un rincón de madera seca, pero en cuestión de minutos, el cielo se volvió rojo. Los gritos llenaron la hacienda, los hombres corrían como hormigas asustadas. Julián chillaba órdenes, pero nadie lo escuchaba. El caos era nuestra aliada. Yo, desde la cocina, observaba, contaba los minutos, sabía que cada segundo era vida, vida ganada, vida robada de vuelta. Las 3 chicas corrieron por el canal seco, tal como planeamos, las vimos desaparecer entre los matorrales, y mientras el fuego devoraba el depósito, yo recé, no a un dios, a ellas, para que el mundo no las tragara. También, Mariana manejó hasta el punto de encuentro, las recogió, y siguieron su ruta sin mirar atrás. Esa noche, por primera vez, 3 cuerpos escaparon, 3 almas volvieron a tener nombre, y el fuego, en lugar de destruirnos, nos salvó. Cuando regresó,
Mariana solo dijo, lo lograron, y yo lloré, pero no de miedo, de fe. Después del incendio, la hacienda ya no fue la misma. El humo dejó marcas en las paredes, pero también en nosotros. Julián estaba furioso, sospechaba, pero no tenía pruebas, y por primera vez, él era el que tenía miedo. Mandó traer a todos al patio. Nos hizo formar fila. Preguntó por las desaparecidas, amenazó, gritó, disparó al aire. Nadie habló, ni una palabra, ni un gesto, porque el silencio que antes nos oprimía, ahora era nuestra alianza. Esa noche, me miré al espejo del baño. Vi mi cuerpo, las marcas, las cicatrices, las quemaduras, y por primera vez, no sentí vergüenza, sentí orgullo, porque cada línea en mi piel era una historia que no me mató. Era una prueba de que aún estaba de pie, y ahí supe que la próxima fuga sería la mía. Sabíamos que Julián no se detendría. Comenzó a poner más vigilancia, a revisar nuestros cuartos, a contar los platos en cada comida. Pero mientras él buscaba control, nosotras buscábamos rendijas. Mariana trazó un nuevo camino, esta vez a través de una vieja mina abandonada a unos kilómetros, oscura, estrecha, pero conectada con un sendero hacia un pueblo lejano. El plan era más peligroso, pero también más definitivo. La fuga sería por grupos pequeños, una vez por semana. A la primera señal de desconfianza, se cancelaba todo. Yo debía quedarme hasta el final. Era la que conocía cada rincón, la que podía guiar desde dentro. Y aunque mi cuerpo pedía descanso, mi alma pedía justicia. La número 3, ahora llamada reina por las demás, fue la siguiente en irse. Caminó hacia la oscuridad de la mina sin mirar atrás, y antes de desaparecer, me abrazó fuerte y susurró, «No te mueras aquí, Mercedes, el mundo te necesita allá afuera». Y yo lo juré en silencio, no moriré aquí, pero si muero, será peleando. Esa semana fue la más larga de mi vida. Cada día que pasaba era un día más cerca de escapar, pero también un día más cerca de ser descubiertas. Una noche, una de las chicas, María, la más joven, cometió un error. Dejó caer una nota con indicaciones sobre la mina. Un capataz la encontró. Nos llamaron a todas, una por una. Nos interrogaron, nos gritaron, nos amenazaron con perros, con fuego, con muerte. Mariana no estaba organizando la siguiente ruta fuera del pueblo. Y nosotras estábamos solas. María no resistió, lloró y confesó. A la mañana siguiente, ya no estaba en su cama, su catre vacío fue un grito, y su ausencia, una condena. El cuaderno, gracias a Dios, seguía oculto. Nadie más sabía de él, pero el precio de ese silencio fue la vida de una inocente. Esa noche, escribí en una hoja suelta, «Perdóname, María, perdóname por no haber sido más rápida, más valiente, más fuerte», y juré, con lágrimas que quemaban, nadie más iba a desaparecer, no mientras yo siguiera viva. Después de María, el miedo volvió a instalarse en nuestros huesos, pero también algo más, rabia, dignidad, fuego. Las chicas ya no me veían como una más, me buscaban, me escuchaban, y por primera vez, me seguían. Cada noche, escribíamos, aunque no hubiera papel, aunque fuera con carbón sobre paredes, aunque las palabras se borraran. Lo importante era decirlas. Una escribió, «Yo fui vendida a los 12, otra, a mí me encerraron por amar a otra mujer, y una más, nunca supe cómo se llamaba mi madre». Esas frases no eran confesiones, eran supervivencia, eran resistencia, eran identidad. Mariana volvió y vio lo que habíamos construido, un ejército silencioso, una revolución de susurros, y entendió que ya no se trataba solo de huir, se trataba de cambiarlo todo. Y yo, que un día fui solo un número, me convertí en voz. El día comenzó como cualquier otro, el sol hirviendo, las botas de los capataces retumbando en los pasillos, el olor a maíz viejo en los platos. Pero algo dentro de mí se rompió, o tal vez se liberó. Una chica, Inés, nueva, apenas 13 años, fue arrastrada por el brazo al granero. Yo vi su cara. Era mi cara, la de hace tantos años, y no pude más. Corrí, me interpuse, empujé al capataz, y grité tan fuerte que el mundo tuvo que escucharme. «Ya basta, no más». Me golpearon, caí, pero me levanté, otra vez,
y otra. Las demás salieron de sus cuartos, se pararon a mi lado, y una por una, gritaron conmigo. No hubo armas, solo voces, voces rotas, desgarradas, pero firmes. Aquí tienes la continuación de tu relato, adaptada al español de México. Julián apareció con su escopeta, pero ya no éramos presas, éramos mujeres, y no tenía suficientes balas para callarnos a todas. Esa noche, por primera vez, Mercedes no solo sobrevivió, Mercedes luchó. Después del enfrentamiento, todo cambió. Julián dejó de gritar, de dar órdenes, de mirar a los ojos. El miedo había cambiado de bando. Mariana me abrazó esa noche, con los ojos llenos de lágrimas. Me dijo, ahora es el momento. Y lo supimos, era hora de mostrar el cuaderno. Lo sacamos del escondite en el pozo. Estaba húmedo, sucio, pero intacto. Cada página, una bala de verdad. Lo llevamos a la ciudad, con ayuda de una periodista amiga de Mariana, una mujer con pasado, con rabia y con voz. Ella leyó cada palabra, se le quebraba la voz, pero no paró hasta el final. Luego, nos dijo, esto no es solo una historia, esto es una prueba, esto es una guerra. Y en cuestión de días, el cuaderno se volvió noticia, portada, escándalo, denuncia, y yo, la niña vendida, la mujer silenciada, me convertí en testigo clave. Por fin, alguien escuchaba. La noticia se esparció como incendio seco. Los titulares decían, red de explotación en Hacienda del Norte de México. Testimonio de Mercedes del Rosario, expone red criminal. Julián fue arrestado al amanecer. Escuché los gritos desde la cocina, y no sentí miedo, sentí justicia. Los capataces corrieron. Algunos fueron detenidos días después, otros simplemente desaparecieron. Las chicas que aún estaban en la hacienda fueron liberadas, con sus nombres, con su historia, con su derecho a existir. El gobierno fingió sorpresa, pero en sus ojos había vergüenza. Ellos también sabían. Mariana fue reconocida como denunciante clave, yo como sobreviviente emblemática. Pero más que eso, fuimos hermanas reconstruidas, voces que ya no podían ser ignoradas. Y cuando vi a Estela en las noticias, negándolo todo, solo sonreí, porque el mundo ya sabía la verdad, y la verdad no se entierra. Después del escándalo, muchos me llamaban la valiente, la testigo, la sobreviviente, pero nadie me preguntaba qué nombre quería usar. Un periodista me dijo, Mercedes, ahora eres un símbolo, y yo le respondí, no, sois una persona, y antes de todo esto, ya tenía un nombre, uno que me arrebataron, pero que yo recuperé sola. Volví a Oaxaca, caminé por las mismas calles polvorientas, toqué la puerta de la casa donde crecí. Ya no quedaba nada, solo ruinas y silencio. Fui al cementerio, busqué la tumba de mi madre, la encontré olvidada, sin flores. Me senté frente a ella y le hablé por horas. Le conté lo que viví, lo que perdí, lo que gané, y al final, le dije, y no me borraron, mamá, estoy viva, y mi nombre sigue siendo Mercedes. Me fui dejando una flor nueva en su tumba, una que decía solo una palabra, libertad. Meses después, mientras se preparaba el juicio contra Julián e investigaban otras haciendas, Mariana recibió una llamada de un investigador federal. Hay algo que deben ver, le dijo, y nos citó en un archivo del Estado, en una sala fría, llena de carpetas y polvo. El hombre colocó sobre la mesa un expediente sellado con rojo. Confidencial, 1951. Lo abrimos. Fotos antiguas, cartas, registros, y entre ellos, una denuncia, firmada por alguien que no veíamos desde hacía décadas. Lucía Herrera, la maestra. Ella no había desaparecido por accidente, había denunciado lo que pasaba a don Aurelio, a los Mendoza, a la red que compraba niñas. El expediente estaba lleno de tachaduras, correcciones. La denuncia fue archivada, ignorada, encubierta, pero ahí, en esa sala fría, la voz de Lucía volvía a vivir, y con ella, una nueva verdad empezaba a salir a la luz, una verdad que cambiaría todo, incluso la forma en que yo recordaba a mi padre. Volví a leer cada línea de la denuncia de la maestra Lucía, cada detalle, cada nombre, y allí, entre informes antiguos, apareció el de él, Francisco del Rosario, mi padre. La denuncia decía que él no solo me había entregado por desesperación o miseria, él formaba parte de la red, era cómplice, era reclutador,
El dolor fue como una cuchilla atravesando mi pecho. Pasé años intentando entender si él me odiaba. Ahora lo sabía. Él me vendió por elección, por poder, por dinero. No fue ignorancia, no fue debilidad, fue maldad. La rabia me quemaba. Pero no era contra él, era contra la niña que aún, muy en el fondo, intentaba encontrar una excusa para el monstruo. Mariana colocó la mano sobre la mía. Tú no eres lo que él te hizo, dijo, y yo entendí. Finalmente entendí. Soy lo que hice con aquello que hicieron de mí. Y en ese momento, dejé a mi padre morir, de verdad, dentro de mí. Cuando el caso explotó en los medios, varias personas comenzaron a buscar a Mariana, pero una en especial llamó la atención, una joven periodista de la Ciudad de México, llamada Camila Ortega. Ella no venía solo por curiosidad, venía con una pregunta que nadie más se atrevía a hacer. ¿Quién era realmente Mercedes del Rosario? Ella me pidió una entrevista. Me negué, no quería reflectores, quería justicia. Pero Camila insistió, y un día me dejó una carta, escrita a mano, con una letra extrañamente familiar. Mercedes, decía. Mi madre siempre me dijo que fui adoptada, que fui dejada en un hospital por una mujer llamada Lucía, y que mi nombre verdadero era Rosario. El suelo desapareció, la garganta se secó, las manos temblaban. Mariana entró en el cuarto y me vio con la carta. La leyó, se puso pálida, y preguntó, ¿tú crees que ella es? No respondí, no era necesario. El destino comenzaba a mostrar su jugada final. Camila regresó días después, esta vez con algo más que una carta. Traía un examen, un análisis de ADN. Yo ni siquiera sabía qué tipo de sangre tenía, pero ahora iba a descubrir con quién compatibilizaba. Nos sentamos en el patio de la casa de Mariana. Ella colocó el sobre la mesa, me miró a los ojos y dijo, estoy lista si tú lo ¿estás? Lo abrí, lentamente. Mi corazón era un tambor furioso, y allí estaba, en letras frías, científicas, compatibilidad genética, 9.998%, vínculo materno confirmado. Camila era mi hija, aquella que me quitaron cuando nací, aquella que yo creí muerta, aquella que cargué dentro de mí sin saber que un día ella volvería para escucharme. Ella lloraba, yo lloraba, nos abrazamos como quien intenta recuperar una vida entera en un solo gesto. Y allí, bajo el mismo cielo que un día me vio caer, ahora me veía de pie, con mi hija en los brazos. Camila decidió contar mi historia, pero no como periodista, como hija. Ella me grabó, me entrevistó, me escuchó como nadie jamás me había escuchado. Cada pausa, cada lágrima, cada silencio. Ella respetaba mi tiempo, y al mismo tiempo, me devolvía mi tiempo. Mariana acompañaba todo, nos miraba con una mezcla de alegría y tristeza. Ella también había perdido y reencontrado. Nos habíamos elegido como hermanas, pero ahora sabíamos, éramos una familia hecha de cicatrices que aprendieron a abrazar. Cuando el documental salió al aire, miles de personas lo vieron, lloraron, escribieron, contaron sus propias historias. Camila cerró el video con una frase que me hizo derrumbarme. Mi madre no solo sobrevivió, mi madre le enseñó al mundo a escuchar. Y, en ese instante, percibí que mi voz ya no era solo mía, era nuestra, era de todas. Una mañana, recibí una carta oficial del gobierno, una invitación para recibir un homenaje nacional. Querían darme una medalla, una estatua, un título. Yo sonreí, agradecí, y me negué. No quería ser monumento, no quería ser recuerdo en plaza pública, quería ser voz viva. En lugar de eso, pedí algo diferente. Quería una casa refugio, para niñas como yo, para mujeres como nosotras, para quien necesitara volver a empezar donde el mundo intentó acabar. Y ellos aceptaron. Camila diseñó el proyecto, Mariana coordinó a los voluntarios. Yo le di el nombre, La Última Puerta, porque era eso lo que aquella casa sería, la última puerta antes del abismo, la que se abre cuando todas las otras se cerraron. En la inauguración, decenas de sobrevivientes estaban allí, mujeres con ojos firmes y manos temblorosas, pero todas con una cosa en común, la voluntad de vivir. Y al cortar la cinta, miré a Camila y dije, ahora sí, puedo partir, y saber que algo quedó. Poco después de la inauguración, comencé a sentir mi cuerpo cansarse. No era enfermedad, era tiempo, y el tiempo
Pesa, sabía que no me quedaban muchos días, pero no sentía miedo, sentía paz. Escribí una carta, la última, dirigida a Camila, pero escrita para todas. Si estás leyendo esto, es porque ya crucé la última puerta. No llores por mí, no fui víctima, fui testigo, fui voz, y tú, eres mi eco. Doblé la carta con cuidado, sellada con un pedazo del pañuelo de mi madre, el mismo que guardé por 90 años. Se la entregué a Camila sin decirle el contenido. Ella entendió, solo tomó mi mano, y prometió, tu historia no termina aquí, y en ese gesto, mi historia se volvió semilla. La noche en que partí, el cielo estaba limpio, sin nubes, sin viento, solo estrellas, muchas, como testigos silenciosos. Camila estaba conmigo, Mariana también, sentadas a mi lado, sin palabras, solo presencia. Tomé las manos de ambas, sonreí, y cerré los ojos. No hubo dolor, ni miedo, solo un suspiro, como quien finalmente descansa. Mi cuerpo se quedó, pero mi historia ya había partido mucho antes. Estaba en los videos, en los abrazos, en las puertas abiertas, en los nombres recuperados. Camila no lloró en ese momento, pero, al amanecer, leyó mi carta, y prometió algo ante mi foto. Tu voz no se apaga, yo la llevaré a donde haga falta, y donde no quieran oírla, yo la gritaré, y allí, entre lágrimas y luz, Mercedes del Rosario se volvió llama, se volvió legado, se volvió eterna. Meses después de mi partida, la casa La Última Puerta estaba llena, llena de voces que antes eran silencio, llena de risas entre lágrimas, llena de esperanza donde antes solo había miedo. Camila grababa los relatos de otras mujeres, repetía. Mi gesto daba nombres a los dolores, transformaba historias en puentes. Mariana, firme, coordinaba todo con manos de madre y alma de guerrera. Cuidaba a las niñas como quien cuida su propio pasado, y cada noche encendía una vela por aquellas que no regresaron. En la sala principal había una pared con decenas de fotos, rostros anónimos, ojos que ahora brillaban, y en el centro de ella, una placa pequeña, discreta, pero imposible de ignorar. Aquí no termina tu historia, aquí comienza. Y cada vez que una mujer cruzaba aquella puerta, sentía, sabía, que no estaba más sola. Y mi voz, aquella que fue callada por tanto tiempo, ahora vivía en cada paso dado allí dentro. Era el eco de todas las que un día fueron silenciadas, y ahora gritaban juntas. Hoy, si andas por las calles de México y preguntas quién fue Mercedes del Rosario, quizás alguien diga, fue una mujer valiente, una sobreviviente, la voz de muchas. Pero la verdad es que Mercedes no era solo una. Mercedes somos todas, cada niña que se cayó por miedo, cada mujer que fue tratada como cosa, cada sobreviviente que decidió vivir, cada historia enterrada que encontró una forma de florecer. Camila ahora viaja por el país contando nuestras historias, y en cada escuela, cada plaza, cada celda, ella termina su discurso con la misma frase: mi madre no murió, mi madre se multiplicó. Y la gente llora, y aplaude, y se levanta, porque saben que, aunque intenten apagarla, la llama de Mercedes ya arde en cada alma que se rehúsa a ser silenciada. Y tú, que escuchaste esta historia hasta el final, ya llevas un pedazo de ella contigo, porque ahora sabes, Mercedes, también eres tú.